Gracias. ¿Va a dar un aplauso al Señor por su presencia entre nosotros? Gracias, Dios. Puede sentarse. Vamos al libro de Lucas. Vamos a comenzar una nueva serie y esta serie nos puede tomar el año entero. Así que la comenzamos ahora. Vamos a ir por el Evangelio de Lucas. Un precioso, es el libro más largo del Nuevo Testamento. Y vamos directamente al capítulo 1, al versículo 1. Dice así, del 1 al 4 comenzamos ahora, del 1 al 4. Y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio, ¿pueden seguir ya? Ya voy por el 2. Bueno, yo sigo acá. No, 2, el 2. Se fue. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Repito, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La tradición de la iglesia cristiana señala a Lucas, un joven médico de profesión, nativo de Antioquía, o sea que no había nacido en Israel, era un gentil, como el autor de este evangelio que vamos a comenzar a estudiar y del libro de los Hechos. Si usted va al primer versículo del libro de los Hechos, se lo dirigen a la misma persona, a un tal Teófilo. Aparentemente un amigo o un noble o una persona también gentil, no judío, que ya había sido instruido en la palabra del Señor, pero no conocía todos los detalles. ¿Okay? Lucas, por lo tanto, yo creo que usted esté bien claro, Lucas era un cristiano de segunda generación. Diga conmigo, cristiano de segunda generación. O sea, ¿qué es lo que significa cristiano de segunda generación? Ellos escuchan el mensaje de la gente que vio a Jesús, pero ellos no vieron a Jesús. Ellos no estuvieron allí cuando Jesús caminó por Palestina. Ellos no estuvieron el día de la muerte ni de la resurrección. Así que ellos están conociendo de Cristo por lo que le cuenta a otra persona. Eso ocurre con Marcos también. El Evangelio de Marcos que tú tienes, Marcos no fue un discípulo directo de Jesús. Se entiende que Marcos escucha ese evangelio de Pedro. Lucas se entiende que agarra el libro de Marcos y lo utiliza. Posiblemente escuchó muchas historias de ahí en adelante. Así que Teófilo, a quien Lucas le está enviando la carta, tampoco es un cristiano de primera generación. Es de segunda generación. No vio a Cristo, no anduvo con Cristo. Y entonces Lucas dice, como yo tuve mi propia necesidad, yo te voy a ayudar a ti. Tú has sido instruido, tú escuchaste el mensaje, tú creíste en el evangelio, pero tú no has visto a Cristo. Y yo te voy a hablar de una manera histórica. Voy a ir al detalle, voy a hacer una investigación sumamente profunda para asegurarte con datos históricos que pueden ser cotejados, en ese momento podían ser cotejados, de que lo que te dijeron es cierto, de que Jesucristo nació, vivió, murió y resucitó y fue levantado en las nubes para gloria del Señor. ¿Estás conmigo? Yo quiero que tú entiendas algo. Tú y yo somos cristianos de segunda generación. Tú y yo no vimos a Cristo. Tú y yo no anduvimos con Él. A ti y a mí nos predicaron un evangelio. El Espíritu Santo habló a tu corazón. Tú creíste en Cristo. Pero después de eso tú empiezas a entender, empiezas a escuchar los ataques de los ateos, los ataques de los que no creen. Nuestra propia incredulidad vuelve a subir. Y por eso necesitamos volver a la palabra. Porque allí una persona como Lucas fue al detalle entrevistando gente, buscando con diligencia. De hecho, este es el evangelio que más atrás en la historia va. Ni siquiera empieza con Cristo como Marcos, que empieza con Cristo comenzando el ministerio. No comienza ni siquiera con el nacimiento de Cristo.
Comienza con el nacimiento de Juan el Bautista. De hecho, ni siquiera el nacimiento, cuando Dios profetiza el nacimiento. Lucas buscó todo lo que pudo. ¿Okay? Y yo quiero que usted esté claro que cuando Lucas escribe esto, más o menos en el año 50 después de Cristo, Cristo muere en el 30-33, 20 años después, 18 o 20 años después de la muerte de Cristo. Cuando el evangelio comenzó a regarse por Asia y comenzó a convertirse gente, este muchacho bien estudiado, una persona muy culta, decidió hacer un estudio histórico entrevistando los testigos de primera mano. Y viene para atrás y le dice: Teófilo, aquí te voy a escribir para que tú sepas la verdad de aquello en lo cual tú fuiste instruido. Y nosotros hoy tenemos que entrar a la palabra. Y de hecho Lucas es un hermoso lugar para que aprendamos la verdad de aquello en lo que hemos sido instruidos. Para que cualquier duda se vaya. Y para que el Señor nos ayude a entender su realidad, porque Cristo es una persona histórica en un momento histórico. Hay pruebas arqueológicas de las cosas que Lucas pone aquí en el libro de Hechos, y Lucas aquí en Hechos después, y Pablo más adelante dice: y esto ocurrió y todavía hay gente viva que lo vio. Por si acá no me crees a mí, créele a ellos, vete y entrevístalos a ellos. Eso lo escribe Cristo en Primera de Corintios, Pablo, perdón, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, y dice: y el Señor se le presentó a más de 500 personas a la vez, los cuales todavía muchos viven hoy. Así que en el momento en que estas escrituras quedan plasmadas, Lucas está escribiendo algo que ha escuchado de gente que estuvo allí, que vio las cosas, que estuvo el día en que Jesús hizo tal o cual cosa, y nos las deja plasmadas aquí para ti y para mí, para que nuestra fe crezca. Y ese es el viaje en el que yo te invito a pasar durante todos estos domingos. Van a ser bastantes ahora, porque vamos a correr por Lucas y vamos a ver quién es Cristo, quién es Jesús, qué fue lo que Él hizo, para qué fue que Él lo hizo. Y quiero que sepas que esto que está escrito aquí está basado en un reclamo de la verdad. Esto no es un cuento de camino, no es un mito, ocurrió y hubo gente entrevistada y documentada en la palabra que lo vieron. Amén. Ok, ¿quieren empezar? Ok, pues vamos al versículo, yo estoy perdido aquí. Versículo 5. Vamos a leer dos porciones grandes, vamos a tocar el tema de Juan el Bautista hoy. Vamos a ir del 5 al 25 y luego vamos a correr cuando Juan el Bautista realmente nace, que es del 57 al 80. Todo eso está en el capítulo 1, capítulo larguísimo. Y por si es que usted nunca lo ha leído o se le olvidó leer la Biblia esta semana, pues conmigo la va a leer hoy. Así que vamos. Versículo 5. Vamos del 5 al 25. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Tiene que entrar al templo a ofrecer incienso a Dios, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. Yo salgo cogiendo. Y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Déjeme tocar ese tema y seguimos leyendo ahora rapidito. ¿Okay?
La historia de Jesús que Lucas nos cuenta viene con un dato bien recurrente. En la Biblia hay montones de lugares donde aparecen siervos del Señor, ministros de Dios, que tenían esterilidad en su vida. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Abraham, la esposa de Abraham, no podía y así por el estilo? Mucha esterilidad. Es un tema recurrente. Yo no sé qué había en el agua de la región que dejaba a las muchachas así. Yo quiero que usted entienda que este asunto era bien serio en la sociedad. Una mujer era importante en el marco social de la época tener hijos. Los hijos eran la mayor herencia y ganancia, sobre todo un pueblo agrícola que necesitaba mano de obra para bregar en las tierras. ¿Ok? El nombre del hogar continuaba en el apellido del hijo, si usted lo quiere ver así. Así que aquí tenemos una pareja ministerial. Ambos vienen de las familias de los levitas. ¿Okay? Y Zacarías es sacerdote y su esposa también viene, es hija de levitas. Una pareja ministerial. Ya entrada en mucha edad, ya son viejitos y están estériles, nunca tuvieron un hijo. Yo presumo que ellos no están esperando ya un hijo. No sé usted, pero yo pensaría que si están bien viejitos, pues ya se acabó. Ya no le llega la costumbre, como le pasó a Abraham con su esposa. Ya la costumbre de las mujeres no llega. Ya no tenía su periodo mensual, así que ya no pueden tener bebés. Bien. Así que la pregunta, cuando Zacarías entra a aquel lugar y se le aparece el ángel y le dice: he escuchado tu oración. ¿De qué oración estaba hablando? ¿Estaría Zacarías entrando allí para pedir un hijo? Muchos comentaristas dicen no. Esta gente era bien piadosa, lo dice ahí. Y había un grupo bien grande en Jerusalén que Dios había mandado a orar e interceder. Lo vamos a ver en el resto de la historia. Porque Dios trajera el Mesías. ¿Está escuchándome? Para los que aquí Dios los levanta en la madrugada a orar y usted da media vuelta y se queda en la cama, no lo haga. Dios escoge gente para tirarse de rodillas para hacer que las cosas sucedan. ¿Está conmigo? Denle un aplauso al Señor. Es posible que Zacarías entró allí, pero su oración era: Señor, trae al Mesías, por favor. Haz algo. Y él estaba pidiendo con la limitación de mentalidad que tenían todos los israelitas. Tráenos un político, un rey, un hijo de David para que nos libre de los romanos y volvamos a ser una nación poderosa. Eso es lo que él tenía en mente. Todos los israelitas tenían eso en mente, porque las profecías de la antigüedad sonaban a eso, a que Dios iba a restablecer a David y les iba a dar un nuevo reinado. ¿Ok? Así que ellos eran unas personas piadosas pidiendo porque el Señor llegara. Pero es increíble que, como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. El ángel le dice a Zacarías: yo he escuchado tu oración. Va a llegar el Mesías y, by the way, uno de los que va a tener un papel súper protagónico en esa llegada va a ser tu hijo. ¿What? Sí, vas a tener un hijo. Porque eres fiel. Y por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, te ha añadido lo que tú quieres también. Dale un aplauso al Señor. Vamos. ¿Y qué dice del niño? Volvemos al 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Va a ser una experiencia de bendición. ¿Por qué? Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Alguien sigue conmigo ahí? Usted lee el resto después. ¿Por dónde voy? ¿Por el 17? Vamos para el 17, ok. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Cuando Zacarías escuchó esa última parte, estoy seguro que tembló de arriba abajo. Le voy a explicar ahora por qué. El Señor le dice
Ese muchacho que viene a tu casa te va a traer grande alegría. Va a ser un gozo para mucha gente porque el niño va a ser grande en el Señor. Va a ser usado por mí. Y habla dos cosas importantes de ese niño. Va a ser grande en el Señor, primero en su carácter y luego en su ministerio. Repítalo conmigo. Primero en su carácter y luego en su ministerio. Así se supone que sean las cosas. Tienes que bregar con tu carácter, limpiar tu pecado, bregar con tu incredulidad, poner tu vida en orden y Dios te va a usar. Así que cuando el Señor habla de Juan el Bautista, nos da una historia bien buena de cómo deben ser las cosas, o una profecía de cómo deben ser las cosas. Fíjate cómo habla del carácter. El carácter de Juan el Bautista dice, tendrás gozo, versículo 15, dice, será grande delante de Dios porque no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Zacarías sabe de lo que Dios le está hablando. ¿Okay? Había un voto, se llamaba el voto del Nazareno. ¿Okay? Eso está en Números capítulo 6. Usted lo busca después y lo lee. En la antigüedad Dios había definido que si una persona en su carácter individual quería tener un tiempo específico de consagración a Dios, hacía un voto de Nazareno. Podía ser por un tiempo específico o podía ser para toda la vida. ¿Okay? El Señor le dice, cuando le dice a Zacarías, tu hijo no beberá vino ni sidra, Zacarías sabe de lo que está hablando. El nazareno era un voto que tenía 3 componentes, bueno, 4. Primero, era un voto, o sea, era una promesa. Era algo que yo hacía para Dios. Como le dije, había gente que lo hacía por un tiempo específico. Como cuando usted dice, por ahí me voy a retirar a un monte, voy a orar 3 días y vuelvo después. Pues algo así. Señor, yo quiero estar contigo. No lo mezcle con las promesas de la iglesia tradicional. Esto es otra cosa, un tiempo para buscar el rostro del Señor. ¿Está conmigo? Pero yo quiero que usted escuche bien lo que era el voto del nazareno. Tenía 3 cosas: no bebes vino ni sidra, no te cortas el pelo y no puedes tocar nada que esté muerto. Ni un animal muerto, ni una persona muerta. Repito, no puedes beber vino ni sidra, no te cortas el pelo, ¿okay? Y no puedes tocar nada que esté muerto. ¿Qué significaba eso? Yo quiero que usted sepa que en el Antiguo Testamento todas estas cosas son símbolos de algo que Dios quiere para ti y para mí, para que aprendamos la santidad de Dios. Y está diciendo, ¿tú te quieres dedicar a mí? ¿Tú te quieres dedicar a mí? Hay 3 cosas que tú tienes que entender. Vino y sidra en el Antiguo Testamento tenía que ver con la alegría. Eso no es malo. ¿Okay? La persona iba, la fiesta, el gozo, el vino y sidra significaba alegría, gozo y paz. Y cuando usted ve las profecías que habla, se acabó el vino y la sidra, es que había un castigo de Dios y lo que había era tristeza. Entonces la pregunta es, ¿qué le está pidiendo Dios al nazareno? ¿Que esté triste toda la vida? No. Pero es bien importante que usted entienda que hay mucha gente en este mundo que viven para estar bien, que viven para gozar, que viven para ser felices. Su prioridad son ellos. Y Dios nos dice, tu prioridad soy yo. ¿Alguien me está entendiendo? Así que la primera parte del voto del nazareno es que tu prioridad no es tu comodidad, tu prioridad es el reino de los cielos. Y hay días que vas a estar cómodo, hay días que no. Hay días que vas a reír, pero hay días que vas a llorar. Y sabes que es por cosas que vas a llorar, que si no te hubieras metido en este rollo de ser cristiano, no te pasaban. Pero como te dedicaste al Señor, con gozo tú coges lo bueno y lo no tan bueno. ¿Me entendió? Así que el primer punto es, ya tú no vas a vivir para ti ni para tu comodidad. Tú vas a vivir para la gloria de Dios. Traiga eso lo que te traiga. By the way, el último versículo, el versículo 80 de ese capítulo dice, y Juan se fue al desierto, todavía no había empezado su ministerio, y allá crecía en el temor de Dios. ¿Qué es el desierto? ¿Sabes qué es el desierto? El lugar de la prueba, el lugar de la escasez, el lugar de las cosas duras. ¿Sabes qué es el desierto en tu vida? Esta vida que estamos viviendo, donde hay alegría, pero hay enfermedad, donde hay tiempos buenos, pero hay tiempos malos. ¿Sabes dónde Dios te lleva a conectarte con Él? En tu desierto. Decía Pablo, por eso me gloriaré en mis debilidades, porque en mis debilidades Él es fuerte. ¿Te está conmigo ahí? Así que lo primero, no puedes beber vino ni sidra. Lo segundo que le dice, no te cortes el pelo. Era rockero. El sacerdote en la antigüedad, en sus vestidos se ponía una mitra, y la mitra era un turbante.
Y el turbante se montaba con una pieza de metal al frente que decía santidad al Señor. Y cuando la gente lo veía salir, sabían que esta persona, toda la vestimenta, si usted la estudia con calma, tenían unas cosas aquí con unas piedras, tenía unas piedras preciosas en este lado, tenía unos cintos, todo tenía una razón de ser. Pero sobre su cabeza, como corona de él, estaba escrito: yo vivo separado para Dios. Entonces el nazareno, que no era del sacerdocio, al dejarse el pelo largo, Dios le está diciendo: ponte una corona por encima para que cuando todo el mundo te vea. Todos los varones en Israel se cortaban su pelo. Decían que el pelo largo era honra para la mujer, pero no para el varón. Pero ¿y por qué Dios le pedía al nazareno? Porque te quiero diferente a los demás y que se te vea. Porque lo segundo del nazareno es que la gente tiene que tener testimonio vivo de que tú vives diferente al mundo. ¿Alguien me está escuchando? Yo cuando termine ahora de darte el tercer punto del nazareno, quiero decirte que todos nosotros somos nazarenos. Dios nos llama a todos a ese voto. Así que apunta. Lo segundo, te dejas el pelo largo. ¿Qué significa? La gente te va a ver y la gente va a saber que tú eres diferente. Amén. Y lo tercero, le dice: no bebas vino, te dejas el pelo largo y nunca toques muerto. En la antigüedad también, en el tiempo de la ley, para tú poder llegar al templo y estar delante de Dios tenías que estar puro. ¿Ok? Y como el ser humano todavía no había venido la salvación de Cristo ni nada de eso, pero para Dios enseñarle a su pueblo la separación que habría entre Dios y su santidad y nuestra vida acá, no, le decía: si por el día tú tocas algo inmundo, no puedes entrar al templo, tienes que bañarte, tienes que limpiarte, y en la noche vas a estar purificado y al otro día vas a poder llegar. ¿Está conmigo hasta ahí? O sea, Dios quería que la gente entendiera que había una separación. Hay cosas que tú no tocas. Dios es el Dios dador de la vida. La muerte es el resultado del pecado y la rebelión contra Dios. No te metas con las cosas que producen muerte, porque cada vez que lo haces te contaminas delante de Él y tienes que empezar otra vez. Decía que si el nazareno tenía un voto y ese día tocaba algún animal muerto o alguna otra cosa así, decía, todo lo que hizo tenía que empezar de cero. Y lo mandaban a llevar sacrificios por el pecado, sacrificios de holocausto. Si usted lee los sacrificios en Levítico, mandaban al nazareno a llevar sacrificios por todo. Y dice, y después que los diera, empezaba tu voto otra vez. O sea que si la persona había hecho un voto por 3 días y en el tercer día había tocado un muerto, no vale, empieza otra vez. No sé si usted está viendo lo que le quiero decir. Tú sales a la calle, tú te mezclas con el mundo y hay ocasiones en que nosotros contaminamos nuestra alma delante de Dios. Hay ocasiones que nosotros contristamos al Espíritu con lo que pensamos, con lo que hablamos, con lo que vemos, con lo que escuchamos. Eso nos contamina. Y Dios dice, vente, tírate de rodillas, pide perdón al Señor por tus pecados, porque ahora yo no necesito llevar un cordero, ahora yo tengo a Cristo Jesús que murió por mí. Restaura y comienza otra vez. Dale un aplauso al Señor. El nazareno no es otra cosa que la vida del creyente. Porque todos nosotros aquí estamos llamados a separarnos para Dios. ¿Okay? A no tener como prioridad nuestra comodidad o nuestros sueños, sino las cosas del reino. No beber vino, sidra es lo que significa. A dejarnos el pelo largo, que sí, yo me vería súper bien con el pelo largo. Que haya una marca en nosotros, así como el sacerdote tenía la mitra y tenía la marca de santidad Jehová. Yo quiero que usted entienda, cuando usted va a Apocalipsis y usted ve la gente que es marcada por el 666, por favor, hermanos, no lo van a marcar, nadie lo va a marcar y no le van a meter un chip tampoco, usted no sea bobo. Así como dice el 666, también dice que había algunos que tenían la marca del nombre de Dios en sus frentes. ¿De qué está hablando? De la gente que no ama a Dios y de la gente que le sirve. Se te tiene que ver en tu vida, en tus relaciones, en la manera que tú manejas tu tiempo, tu vida entera, se te tiene
que ver. Que tú salgas y la gente sepa, por ahí va un cristiano. Le guste o no le guste a ellos, por ahí va un hombre, por ahí va una mujer de Dios. ¿Está conmigo hasta ahí? Amén. Y lo último, no te enredes con la basura del mundo. No te enredes con el pecado. No toques lo que te mata. ¿Está conmigo hasta ahí? Y si por alguna razón lo tocas, corre a la cruz, límpiate y comienza otra vez. Denle un aplauso al Señor, por favor. Entonces por eso es que Dios en la profecía le dice el carácter primero. Y si ese carácter está, mira cómo cómo yo lo voy a usar. Y entonces ahí es que le dice en ese versículo hermoso, yo me perdí ya aquí. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino y sirva. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Cuando dice eso, el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres, Zacarías inmediatamente entendió de lo que estaba hablando. Los últimos 6 versículos de la Biblia o de las escrituras que Zacarías tenía en las manos es la profecía de Malaquías. Está en su Antiguo Testamento, el último capítulo, que es el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y esas palabras exactas están escritas ahí. Te lo voy a leer bien rápido porque ya me estoy quedando como siempre sin tiempo. ¿Por qué aquí? Esto es Malaquías 4:1. Voy a leerte 1 o 2 versículos de ahí. ¿Por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Malaquías viene y profetiza de un día, en toda la escritura le llamaban el día grande del Señor. E iban a ocurrir 2 cosas en ese día. Los impíos iban a ser destruidos y los que temen al Señor iban a ser levantados. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Y un poquito más adelante él le dice, aguántate Malaquías, y en el versículo 5 dice, y he aquí, porque el día viene, pero he aquí que yo os envío al profeta, ¿está ahí? Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Versículo 6, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dios le dice, el niño que te estoy dando es el cumplimiento de la última profecía, de la última palabra que Dios habló 4 siglos antes. Zacarías tiene que haber temblado de cabeza hasta los pies, porque tiene que entender que el reloj de Dios acababa de encenderse. ¿Lo vio? Como no tengo mucho tiempo, vamos corriendo a la parte del nacimiento de Juan. Vaya al versículo 57, llévame. Se lo voy a leer. Yo le dije que voy a leerle la Biblia hoy a ustedes. Ustedes me aguantan, ¿verdad que sí? Y si no me aguantan, me tienen que aguantar porque yo tengo el micrófono. ¿Ok? Rápido, 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Este niño traerá mucho gozo. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Esa era la ley de Dios, ¿no? Para los niños. Y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre. No hablaba, recuerde, la historia léala después, pero Zacarías quedó mudo porque no le creyó a Dios y le dijo, como tú no me crees, te quedas mudo hasta que creas. Vaya por los ministerios que se detienen porque Dios dice, hagas un tiempito ahí para que aprenda. Entonces, ¿por dónde voy? Ayúdenme, no me saquen del tema.
Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Un milagro frente a la gente. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgó todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba sobre él. Y quiero que me escuches rapidito, porque cuando se le suelta la lengua a Zacarías, él empieza a profetizar. Y yo quiero que escuches, porque tengo que acabar, lo que esa profecía dice. La primera parte, Zacarías repite toda la profecía antigua de que vendría un libertador. Y en el pensamiento de Zacarías y de todo el mundo, el Mesías viene como un ente político que nos va a libertar. Pero en esa misma profecía el Espíritu Santo aclara para qué es que Cristo viene. Míralo ahí. Y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, versículo 67, y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, que nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Hasta ahí suena a un hijo de David, un ser humano que va a ser un gobernante poderoso. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecen, de los romanos, de los griegos, de todo el mundo que está alrededor, para hacer misericordias con nuestros padres, acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos iba a dejar vivir aquí en Canaán. Eso es lo que está diciendo, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, estaríamos en paz, como cuando Josué entró en el terreno y hubo paz. Dice: en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Hasta ahí suena a lo mismo de antes, pero ahora el Espíritu Santo trae una nueva revelación. Ese tiempo sí tenía que traerla, porque está explicando para qué viene. Mire, y tú, ese es el padre, porque el Espíritu Santo agarra a Zacarías y agarra y señala al niño: y tú, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Se repite la profecía de Malaquías. Y escucha lo que significa ir. Escúcheme bien. Antes de eso había dicho que el que venía era el siervo de Dios, hijo de David. Pero ahora le dice: tú irás delante del... ¿Qué dice ahí? Dame el versículo anterior, por favor. Y tú, niño, profetas del Altísimo serás llamado, porque irás delante de ¿quién? ¿De quién? ¿Quién viene? ¿Un mero hombre o viene Dios? ¿Está conmigo? ¿Me siguió o no me siguió? ¿O los perdí? ¿Quién viene? ¿Viene un mero hombre, hijo de David, a bregar con la política de la ciudad? ¿O viene el Señor? Ese es el título de Dios Altísimo. Y me imagino que mientras Zacarías le salía la palabra por la boca, decía: que yo estoy diciendo. Dame el próximo súper rápido. Para dar, y esto es lo que va a pasar. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto. Versículo 79. Léalo conmigo. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Explicarte cómo te voy a salvar, perdonarte tus pecados, sacarte de tu oscuridad y encaminarte en paz. ¿Sabe qué es esto? El Evangelio de Cristo. Tú vas a estar delante de Dios y vas a abrir el corazón de la gente para que reciban la salvación, el perdón de sus pecados, que sean librados de su oscuridad y caminen en paz para siempre. Dios llamó a Juan para levantar a Cristo, para llamar a la gente a arrepentirse y convertirse al Señor. Dale un aplauso al Señor. Ese día del Señor grande que dijo Malaquías es el tiempo del fin. Escúchame bien, por favor. Desde este momento que está Lucas hablando hoy, el reloj de Dios se puso a correr. Tú y yo vivimos en el último tiempo. No porque sea el 2020 que todos queremos quemar,
Ay Dios, que el 2021 venga en paz. ¿Ok? Todos queremos salir del 2020, pero no es el tiempo del fin por el 2020, el coronavirus y el chip y la cuestión. No. Desde que Cristo llegó a la tierra, desde que estos eventos de Lucas se dieron, comenzó el último acto de la historia de la humanidad. ¿Ok? Y el día del Señor se avecina. Escúchame bien. Y hay dos cosas en el día del Señor. Te los leí en Malaquías: su salvación y su castigo. Salvación para los que creen en Él, castigo para los incrédulos. Cristo llegó. Escúchame bien. Juan el Bautista fue al mundo, anunció perdón de pecados y salvación y preparó el camino para que llegara el día de la salvación. Cristo en la cruz, Cristo resucitado. Pero ahora tú y yo somos el Elías de Dios, que tenemos un voto nazareno para ir al mundo y proclamar salvación, perdón de pecados, porque se acerca la segunda parte del día, el juicio del fin. Así como Juan el Bautista preparó el camino al Señor, prepárate. Dile al que está a tu lado, díselo, míralo. Dile, prepárate. Juan, dile Juan a todos, dígale Juan, prepárate Juan. Prepárate. Y prepara el camino del Señor. Juan el Bautista trajo un avivamiento a la tierra antes de la revelación de Cristo. Nosotros tenemos que traer un avivamiento a la tierra antes del regreso de Cristo en las nubes. La pregunta que voy a hacer es: ¿cuántos Juan el Bautista yo tengo en esta casa? ¿Cuántos van a ser nazarenos de ahora en adelante? Primero el reino de Dios y su justicia, y que el mundo me vea que soy cristiano y que yo ande por ahí evitando la contaminación, porque quiero que el mundo conozca de la salvación, del perdón del pecado, de la salida de las tinieblas a la luz y de un camino de paz que Dios nos quiere dar. ¿Cuántos Juan el Bautista tengo yo aquí? Cierre sus ojos y vamos a comenzar a orar. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por la bendición que tú me das en esta hermosa mañana. Para orar con mis hermanos en la fe y para pedirte que así como llamaste y llenaste de tu espíritu a Juan el Bautista para preparar tu camino, tu llegada en el día grande del Señor, nosotros, tu iglesia, no nos contaminemos con la mentalidad de este mundo, no nos contaminemos con los sueños y placeres de esta tierra, y que se nos vea en nuestra vida, en nuestro levantar y en nuestro acostarnos, en todos los negocios que hacemos y la manera que vivimos, que somos gentes separadas para tu gloria, y que tú nos uses para la grande cosecha que viene de camino antes de que tú aparezcas en las nubes. En el nombre de Jesús, utiliza esta casa, utiliza a cada uno de los que estamos aquí, en el poder y la autoridad de Elías, en el poder y la autoridad de Juan, en el poder y la autoridad de tu Espíritu, para volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Úsanos para tu gloria. Dale un aplauso al Señor. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Jesús. Yo voy a invitarle a que se ponga de pie.